A ver, les pregunto, ¿tener fe y creer es un sinónimo? ¿Tener fe y creer? ¿Dice la palabra de Dios? Creer en el Señor Jesucristo y seas salvo tú y tu casa. Fíjate cómo dice, cree. ¿Usted cree? ¿Sí cree o no? Bien. Pero ahora le pregunto, ¿tiene fe? ¿Por qué tan frágil? ¿Por qué cuando les digo que si creen, todos contestaron? Y le digo, ¿tiene fe? Y ya todo más frágil. ¿Qué será más importante, creer que tener fe? Pues claro, el creer no nos salva la fe. Nos acerca a Cristo la fe. El creer no nos acerca a Cristo. Aleluya. Ahí estamos en un conflicto, pero tenemos que entenderlo en el nombre de Cristo. ¿Ya tiene la cita? Sí, ¿verdad? Mateo 13, vamos a leer el versículo 10 al 17. Un versículo y un versículo. En el nombre del Padre, de su Hijo amado Jesucristo, y en medio del poder de mi Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, a uno que tiene le será quitado. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque escuchan. Porque de Jesús dijo, muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Fíjense qué hermosa esta palabra. Y es para nosotros. ¿Tú sí ves? ¿Tú sí escuchas? ¿Por qué se quedan callados? Amén. O sea, ¿están sordos? No. ¿Están ciegos? No. Ahí está. Entonces sí vemos y escuchamos. Pero, fíjense, es literal. Podemos entender lo literal, pero que el Señor quiere que lo entendamos en lo espiritual. ¿Sí? Dice que nos enseña un animal para que lo entendamos en lo espiritual. Amén. Vamos a orar. Padre, bendito Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, que sea tu voluntad en la tierra, como se hace en los cielos donde tú habitas, Padre. Te suplico que el pan nuestro de cada día nos lo des hoy. Te suplico, Padre, que perdones mis deudas como yo perdono a los que me deben. Te suplico, bendito Dios, que no me metas en tentación, y que si estoy en la tentación, se cumpla tu palabra en mí, que no tendré más de lo que puedo soportar y que la salida está pronta. Padre mío, gracias por darnos esta oportunidad. Ahora, bendito Dios, toma tu poder como hijo legítimo tuyo y quebranto y deshago las maldiciones que el Leviatán está haciendo sobre niños y niñas que han nacido, están naciendo y están por nacer, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y en el nombre de mi Señor Jesucristo, y en mi carne Cristo Jesús, yo bendigo a los niños y niñas que han nacido, están naciendo y están por nacer. Padre mío, te suplico que nos abras el entendimiento, que podamos digerir tu palabra, que la podamos retener, Señor, y que la podamos llevar a la práctica. Gracias, bendito Jesús, porque nos has dado esta oportunidad, Señor, en la cruz del Calvario.
lo hacemos para agradarte a ti. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, continuamos. Nosotros ya no somos de esto, ¿verdad? Nosotros sí vemos y oímos. Pero el problema está en lo que yo les digo. Tenemos que discernir entre creer y tener fe. Porque es importante y nosotros tenemos que buscar el discernimiento de la palabra de Dios en su sentido original. Cuando dice creer en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, cuando dice creer, ¿a qué está refiriendo? ¿Por qué se quedan callados? Pues si contesto la voy a regar. Nadie te va a juzgar. El único que nos juzga es Dios. Nadie más tiene el derecho de juzgar a nadie, menos de condenar, solo Dios. La palabra creer, según el contexto que lo estés leyendo, es fe. Ahí está diciendo Jesús: si tienes fe en mí, ¿sí? Nada más que dice, porque creer. Esto es causa de la traducción. Porque yo pensaba mucho que en este caso, pero no es igual creer que tener fe. No es lo mismo. Es lo mismo. Las personitas que le rinden culto a otras cosas, no a Dios, pregúntale si creen en Dios. ¿Qué te contestan? Que sí creen. Pero ¿sabes qué? No tienen fe en Él. ¿De acuerdo? Todos no de acuerdo. Todos sí de acuerdo. Quiero que se entienda. Porque si no, vamos a ser cristianos, ¿qué? Equivocados y en toda la salvación. Bien. Toda la palabra de la Biblia es un misterio para los falsos maestros, porque no han nacido de nuevo. Entonces, aquí está un punto muy importante: el nacer de nuevo. ¿De acuerdo? ¿Usted ya nació de nuevo? ¿Me puede explicar qué es nacer de nuevo? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Bien, no lo vamos a asegurar. ¿Y cómo le mostramos al Señor que ya nacimos de nuevo? Cuando nos arrepentimos. ¿Con qué? Con el arrepentimiento. Otra vez, hijo. Cuando nos arrepentimos. Caemos otra vez en el mismo. ¿Cómo le vas a mostrar al Señor que ya te arrepentiste? Con tus actitudes. O sea, porque un nuevo nacimiento es que ya el viejo hombre murió y en mí ya está otro hombre que ya no hace la maldad, que ya no peca, que ahora le sirve al Señor. Ese es un nuevo nacimiento. Por eso tenemos la capacidad de decir que yo sí ya nací de nuevo. Ya no hago pecados. Ahí está el problema. Si yo ya nací de nuevo y ya soy la nueva criatura, entonces eso quiere decir que yo tengo fe. Que no nomás creo, sino que tengo fe en mi Padre. Pero si yo digo que ya nací de nuevo y sigo la vida anterior o campechaneado, uno y uno, o un ratito y un ratito, no he nacido de nuevo. ¿De acuerdo? No es regaño, tratamos de entender. Bien, toda la palabra de la Biblia es un misterio para los falsos maestros. ¿Por qué son falsos maestros? Porque dan enseñanza y no han nacido de nuevo. Imagínate una persona que no ha nacido de nuevo dándote enseñanza. Por lo tanto, ellos tratan de interpretar la palabra de Dios a su propia manera, con pensamientos hechos por hombres,
Sin embargo, ellos mismos no están convencidos de lo que enseñan. ¿Por qué? Otra vez, porque no tienen el nuevo nacimiento. ¿Qué pasa cuando nacimos, cuando sí estamos en un nacimiento correcto? Que ya nacimos de nuevo. ¿Qué pasa en nosotros? A ver, si tú ya no pecas, estás mostrando al Señor que ya naciste de nuevo, que es nueva criatura. ¿Pero qué sobreviene en ti? Nada. Nada. ¿No crees que si ya no pecas, empiezas a estar en santidad y que puedes ser lleno del Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué lo callan? ¿Por qué lo callan? Si ese es nuestro propósito, estar en santidad, ¿para qué? Para que el Señor nos suba con el poder del Espíritu Santo y servirle con poder al Padre. Aleluya. Como resultado, aún entre aquellos que creen en mi Señor Jesús, no hay muchos que tengan la convicción de su salvación. Aleluya. ¿Por qué se da esto? Se debe a que dicen que creen en nuestro Señor Jesús, aunque no conocen claramente el Evangelio del arrepentimiento y el nacer de lo alto. ¿Sí? ¿Está claro? Pues estoy claro, me regreso. Híjole. Sí, amén. Ya me iba a contestar en serio la cosa. Tales cristianos piensan que no serán destruidos porque creen en nuestro Señor Jesucristo, pero ellos y ellas necesitan darse cuenta que cuando se ve desde una perspectiva bíblica, tan solo es un hecho terminado el que sean destruidos a menos que tengan un nuevo nacimiento. ¿Ya? A ver, vamos a ver un nuevo nacimiento. ¿Dónde está lo del nuevo nacimiento? Hay mucho, pero vamos a una parte. Juan 3. Vamos a ver Juan 3 del 1 al 11. ¿Lo tenemos? Bien, un versículo y un versículo, pero despacito. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Respondió el Señor Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió el Señor Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juntos para que todo aquel que me cree
se pierda, mas venga vida eterna. Aquí está el pasaje que les digo. Pero si en el contexto no está diciendo todo, tenemos que tomar la palabra de fe, ¿sí? Cambiarla por el que cree. Porque el creer no es suficiente. Hay que tener fe. ¿Para qué utilizamos la fe? Primero, para entender lo que habla del nuevo nacimiento, que dice: de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien, ¿a qué se refiere? El que no naciere ¿de qué? Del agua y del Espíritu. La misma palabra de Dios nos contesta. Miren lo que dice el siguiente versículo: lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué nos está diciendo? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nos dice lo que es nacido de la carne, carne es, ¿qué nos está diciendo ahí? ¿A qué se refiere de la parte escritural que estamos leyendo? Ándale. Te está refiriendo que cuando te dicen que tienes que nacer en agua, es salir del vientre de tu madre, del vientre de mi madre. Por eso dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Aleluya. Y luego dice, y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. Y luego la enseñanza: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Fíjate, aquí está la explicación del Espíritu. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de qué. Ahora, ¿lo entendemos? Ya lo leímos literalmente, ¿lo entendemos espiritualmente? ¿No? Sabemos que el viento viene, pero en sí no lo podemos ver. Entonces yo creo que Dios es así, o sea, saben, tenemos fe que es Dios, pero no lo podemos ver. Bueno, se vale. Pero te está diciendo que si tú estás en el Espíritu, ya no vas a donde tú quieres, vas a ir a donde Dios te va a enviar. Es lo que está diciendo. Por eso tenemos que buscar el sentido original de la palabra y el contexto. Todo el contexto. Entonces, bueno, nosotros tuvimos un bautizo en agua. Y yo les expliqué que se podía confundir con este bautizo, con este nuevo nacimiento. Pero fue un bautizo del arrepentimiento. Amén. Estamos diciendo al Señor: sabes, aquí, Padre, te confirmo que estoy arrepentido. Pero tiene algo más, mucho más hermoso. Pero ya entramos un poquito, parece que ya. Es una creencia general de la gente pensar que aunque no conocen la verdad, pero ya que ellos creen en nuestro Señor Jesús ciegamente, por lo menos no serán destruidos. Ahora te pregunto, ¿tú crees ciegamente en Jesús? Contéstame. No. En Jesús hay que creer con los ojos abiertos, no ciegamente. Porque si viajamos ciegamente en el camino de Dios, ¿sabes qué? Nos vamos a volver religiosos. Y dice la Biblia que la religiosidad mata al hombre. Por eso yo les recomiendo, enseñémonos a orar, a suplicar a Dios con los ojos abiertos. Gloria a Dios. Un buen guerrero tiene siempre los ojos abiertos. ¿Has visto qué animalito se puede a un coyote? ¿Lo has visto tomar agua? ¿En el río, en el lago? ¿Cómo le hace? ¿Salga hasta así, tome agua? No. Da un trago y los ojos abiertos. Y otro. ¿Por qué? Porque él tiene una guerra, el coyotito, el animalito tiene una guerra contra los depredadores. Nosotros tenemos una guerra contra los depredadores, que es Satanás y sus demonios.
¿De acuerdo? Tenemos que enseñarnos a suplicarle a Dios, a orar, todo lo que puedas hacer para el crecimiento, para la liberación, con los ojos abiertos. ¿Por qué se dice que con los ojos cerrados te distraes? Te distraes porque tú quieres, ¿o no es así? A ver, ¿te distraes porque tú quieres o no? Sí. Claro. Si estamos en la congregación y estamos ahorita, por ejemplo, predicando la palabra, y viene un niño y empieza a correr aquí, y tú empiezas con el niño, ¿es porque tú quieres? ¿O alguien te está forzando a hacerlo? Es porque tú quieres. Pero recuerda, tú tienes dominio propio. Si no lo quieres usar, ni modo. Aleluya. No es regal. Gloria a Jesús. Sin embargo, ya que no entienden la palabra de la Santa Escritura correctamente, no pueden o no quieren darse cuenta por la misma palabra que en realidad están creyendo equivocadamente y que no han sido salvados correctamente. ¿Amén? Así que si las personas interpretan la palabra de Dios literalmente, llegan a sacar sus propias doctrinas basadas en sus propios pensamientos, entonces tales personas, aun si creen en nuestro Señor Jesús, no podrán recibir la remisión del pecado y finalmente terminarán en el lago de fuego debido a sus pecados. ¿Ya lo compaginaste? Porque el que cree nada más sigue pecando. Aleluya. Entonces necesitas ¿qué? La fe. La fe. ¿Sabes cómo es esto? Un poquito como el pensamiento equivocado que teníamos. Yo pienso que teníamos. Que mandábamos a la escuela a los niños para que los eduquen. ¿Sí es cierto eso? ¿Dónde sale la educación? La educación se mama. La educación sale del hogar. Los mandamos a la escuela a que les enseñen a leer, escribir, muchas cosas que hacemos nosotros. Pero no es para que los maestros los eduquen. ¿Es responsabilidad de quién? De nosotros los padres. Bueno, como tal, esto no es algo para ser descubierto por nuestros propios medios, sino que debemos esperar en Dios a que nos dé entendimiento a través de sus santos nacidos de nuevo que nos prediquen la palabra de verdad. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Ahí está, él tiene frente al pueblo. Y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Aleluya. También debemos darnos cuenta que toda la palabra de Dios se explica dentro del Evangelio del nacer de nuevo, que es el nacer de lo alto. Nuestro Señor Jesús dijo que el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Lo acabamos de ver en Juan 3:5. ¿Es así? Ahí lo tiene usted, vuelvo a leer. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Aleluya? O sea, nacer de nuevo. ¿De qué? Nace uno de la carne y nace uno del Espíritu. Gloria a Jesús. Aquellos que conocen y creen en este pasaje correctamente pueden ciertamente ser liberados de todos sus pecados y entrar en el reino de Dios. Nuestro Señor Jesús dijo que aquellos cuyos corazones han sido limpiados del pecado por el haber nacido de lo alto pueden entrar en el cielo con el Señor. Pero si la gente cree sin entender el Evangelio del nuevo nacimiento dado por el Señor, nuestro Dios, entonces serán destruidos por sus pecados. ¿Aleluya? ¿Por qué llegamos a esta conclusión? ¿Cuántas personitas aquí en México hay que creen en Dios, pero no tienen fe en Él? No digo que las cuentes, pero más o menos, ¿cuántas?
¿Cuántas veces he hablado de esto? Hay más de 100 millones aquí en México de personas que creen pero no tienen fe. Y el 12 de diciembre se nota mucho. ¿Si ya entraron o no? Sí. Bueno. Cuán terrible y espantoso sería que fuésemos destruidos por nuestros pecados, aunque creamos en nuestro Señor Jesús, y todo por no querer nacer de nuevo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué alguien, un ser humano como nosotros, que ya conoce el Evangelio, no quiere nacer de nuevo? ¿Por qué? Porque no quiere salir. Claro, porque le agrada más las cosas de afuera, de que no le agradan a Dios. ¿Como cuáles? Fumar, embriagarse, fornicar, adulterar. ¿Qué más? Hay mucho. Hay mucho. Y somos tentados todos, ¿no es así? Gloria a Jesús. Me entristece profundamente pensar que aunque ahora en este mundo existe mucha gente que cree en nuestro Señor Jesús como su Salvador, muchos de ellos no puedan responder confiadamente cuando se les pregunta si realmente están convencidos de que ellos han sido salvados de todos sus pecados. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha sido salvado de todos sus pecados? Dos personas nada más, los demás no. Yo sí. A ver. Ahora la pregunta es, ¿cuándo fue usted salvado de todos sus pecados? A ver, no, a ver, uno nomás, pero dígamelo fuerte. Otra vez lo escuché. Dígame otra vez. ¿Ya no? Cuando usted aquí hincó hacer su oración de fe, hizo un compromiso con Dios y Dios hizo un compromiso con usted. ¿Ahí qué pasó? Ahí es cuando le perdonó todos los pecados. ¿O no le pidió perdón a Dios? ¿Se consiguió? Pues ahí el perdón es cuando perdona todos los pecados. Ya si usted lo hizo de guasa o jugando y sigue pegando, ya es problema personal. Pero Dios, el Señor, cumple. Y si usted cumple, pues Él cumple. Gloria a Dios. Por eso, a ver, en el bautizo, ¿a qué fuimos al bautizo? ¿A qué fuimos a bajar a las aguas? A ver, ¿quién se acuerda qué es lo que yo pregunté y contestó? Que no se debe de olvidar. Para morir en el pecado, a todos nuestros pecados y resucitar con Cristo para servirle a Él. Aquí hincado se arrepintió, pidió perdón. Y allá en el agua le está confirmando al Señor que muere al pecado y es sepultado juntamente con Cristo y resucita juntamente con Cristo. El que muere y resucita, ¿qué es ahora? Una nueva criatura. Tiene un nuevo nacimiento, ¿no es así? Ahora es para servirle a Dios. Ese es el compromiso. No es un error decir que todos los pecadores, sin importar el que profesen o no el creer en nuestro Señor Jesús, serán destruidos por sus pecados. ¿O no sabemos qué es el pecado? Es la desobediencia a quién? A Dios. Y cuando desobedecemos a Dios, ¿a quién le damos el poder? A Satanás. Satanás no debería tener poder. Mi Señor Jesucristo le quitó todo en la cruz del Calvario. Sin embargo, hoy tiene poder.
Pero ese poder lo ha tomado de nosotros por la desobediencia a Dios. Aleluya. ¿Cuánta gente será destruida aunque creen en nuestro Jesús? Vamos a ver Mateo 7:23, que lo tenga. Por favor, que lo tenga. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén, gloria a Dios. Mateo 7 nos dice que aunque muchos que creen en mi Señor Jesús y le digan a Jesús que ellos han profetizado, echado fuera demonios y hayan realizado muchas maravillas en su nombre, aún así serán abandonados por Él. Nuestro Señor Jesús dijo que les diría a esa gente: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es Mateo 7:23. A ver, si se entiende esto. ¿Por qué se echaron fuera demonios? ¿Por qué si ministraban en la obra de Dios y todo estaba bien? El Señor no los aceptó. ¿Por qué razón? Ahí se lo dice. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de qué. Porque eran de los que creían, pero no tenían fe. ¿Y sabes qué? Que Dios los tuvo que usar porque no había otros. Esto es para que crezcamos, ¿eh? Gloria a Dios. Nuestro Señor dice que no todos los que llaman su nombre entran hasta su presencia. De esta manera el Señor reprenderá a aquellos que han interpretado mal el Evangelio y no han tenido el nuevo nacimiento. Estamos confirmando que necesitamos ¿qué? Nacer de nuevo. Gloria a Dios. Sin embargo, muchas personas ni siquiera se dan cuenta que han malinterpretado y creído equivocadamente en nuestro Señor Jesús. Es una situación profundamente triste para nuestro Señor Jesús. Existe mucha gente que, ignorante del hecho de que el Señor en realidad los está reprendiendo por su fe equivocada, y se dirigen hacia su propia destrucción. Ahora, en esto, no nada más es la oveja, porque puede estar la oveja en el lugar equivocado. ¿Sí se entiende? ¿Cuál sería el lugar equivocado? Es una pregunta. Ya todos aquí estamos suficientemente grandecitos en la palabra para entenderlo. Gloria a Jesús. ¿Cuál sería el lugar equivocado? Ellos ya no están claramente decididos en qué lado están. No, eso no te engaña ya. El cura ya no te va a engañar. Porque él ya sabe, todos sabemos que el cura está equivocado. Pero se equivoca porque quiere. Por economía. No se equivoca porque, ya me equivoqué. No. Es una equivocación a propósito. Porque su patrón no es Dios. Su patrón es el sumo pontífice de Roma. Y tiene un salario grande. Ahí no. Por los malos testimonios. También. Entonces tenemos la suficiente capacidad para ver que los que se dicen testigos, quién sabe de quién serán testigos, pero de Dios no son testigos. ¿O no es así? ¿Ustedes no tienen la capacidad de ver? ¿Es donde no hay liberación? ¿Dónde? Donde no hay liberación. Claro. Fíjate, los testigos, pregúntales cómo le hicieron para llegar hasta Hashem, sin Cristo y sin el Espíritu Santo. Nadie llegará al Padre si no es a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Y quién nos lleva a las plantas de Cristo? El Espíritu Santo. Ese es el diseño de Dios. Entonces, pues, nosotros somos testigos de quién? De Jesucristo.
Aleluya. Eso no lo dice la palabra de Dios. Dijeron que dijeron otros, ¿quiénes dijeron? Los mormones. No están súper equivocados, pero tienen una talana, Bien, no dijo la verdad mi hermana, alguien dijo que dijo la verdad. ¿Qué dijo? A ver, ya se arrepintió. No, de la liberación. Claro, ve a una iglesia que se dice cristiana y a que te liberen y te dicen, no, aquí no es eso, aquí no hacemos esto. Esos son los que te están criando mal. Esos son los que te están dando una doctrina que no sirve, que es equivocada. ¿Por qué razón? ¿Quién nos enseña la liberación? Señor Jesucristo, y te dice que la apliques y te dice que cosas mayores haremos nosotros en el nombre de Él. O sea, te da incentivos para que lo hagas. Entonces, tú eres un cristiano que le sirves a quién? A Cristo. Pero si ellos te dicen que ahí no se hace la liberación, ¿le están sirviendo a Cristo? No. Entonces, ¿a quién le sirven? No te lo preguntes, nomás no le sirven a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestro Señor dice que no todos los que le llaman en su nombre entran hasta su presencia. De esta manera el Señor reprenderá a aquellos que han interpretado mal el Evangelio y no han tenido nuevo nacimiento. Sin embargo, muchas personas ni siquiera se dan cuenta que han malinterpretado y creído equivocadamente en nuestro Señor Jesús. Es una situación profundamente triste para nuestro Señor Jesús y también para nosotros. Existe mucha gente que es ignorante del hecho de que el Señor en realidad los está reprendiendo por su fe equivocada y se dirigen hacia su propia destrucción. Es por eso que nuestros corazones se deben lamentar. Si tú y yo ya tenemos el conocimiento, nuestros corazones se deben lamentar por los cristianos nominales de hoy. Ellos solo creen en nuestro Señor Jesús vagamente. Son incapaces de alcanzar una definición bíblica clara de lo que es el nuevo nacimiento. Aleluya. El nuevo nacimiento, ¿qué hace en mí? Se abre. Por eso no es bueno que cierres los ojos. Fíjate, Dios te los abre y tú aferrado a cerrarlos. Dios te los vuelve a abrir, tú aferrado a cerrarlos. No, domina. Tienes dominio propio para que no te distraiga nada en tu oración. ¿O no? Pero no cierres los ojos. No. Con los ojos abiertos, ama a nuestro Padre. Ahí le mostramos al Señor que nada nos distrae de Él. Gloria a Jesús. Es por eso que para nosotros es una tarea importante y urgente predicar el Evangelio del nuevo nacimiento, que es el nacer de lo alto. Vamos a leer 1 Tesalonicenses, el versículo 13, capítulo 4 y todo el capítulo 5. Gloria a Dios. Tesalonicenses 13. ¿No tiene 13? Lo inventamos, ¿no? No, había dicho capítulo 4, ¿no? Es capítulo 4, versículo 13. Gloria a Jesús. Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver desde el versículo 13, en el capítulo 4 y todo el 5. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? ¿Por qué lo leemos, hermanos? Porque le vamos a poner atención. Porque la palabra de Dios tiene poder y ¿sabe qué? Nos da la conclusión a muchas cosas. Amén. Dice,
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. A ver, acerca de los que duermen, ¿de qué está hablando? Los que ya se murieron. Los que nosotros decimos que ya murieron. Siguen ustedes. Porque si Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pues precederemos a los que durmieron. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor será como ladrón de la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Porque todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, animémonos unos a otros y edifiquémonos unos a otros, así como lo hacemos. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. También nos rogamos, hermanos, que nos deis a los ociosos, que deis a los de poco ánimo, que sostengáis a la ley y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Orad sin cesar. No apaguéis el espíritu. Examinado todo, retener lo bueno. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la vida del Señor Jesucristo. Él es el que llama, al cual también no hará. Gloria a Dios. Ahora esta partecita que sigue no la leímos porque ahí habla del ósculo santo. Y ya es otra predicación. Porque también tenemos que hablar. ¿Sabe lo que es ósculo? No tengo miedo de equivocarse, lo digo. Pero el día es así. Beso. ¿Aleluya? Bien, pero esa es otra enseñanza en nombre de Jesús, pues yo la entiendo. Vamos a ver Efesios 6, 10 al 20. Ya sabemos qué es, ¿no? Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Igual. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que mi palabra no sea para conocer el misterio del Evangelio. Juntos, por lo cual, soy embajador de gracias que con denuedo hable como debo hablar. A ver, que hable del Señor como debo hablar. ¿A qué nos está invitando? ¿Sí? Que busques el sentido original de la palabra de Dios. Y también si tú vas a leer un versículo, pues preocúpate por leer todo el capítulo, para que veas todo el contexto y puedas ver por qué dice ese versículo, porque este es el versículo ahí. Amén. Porque tenemos que escudriñar la Biblia, tenemos que hacerlo, hermanos, para nuestro propio bien, para que nosotros, aún sin querer, no digamos mentira. Amén. El ser salvos es disfrutar del nacer de lo alto. El ser salvos es disfrutar del nacer de lo alto y traer para nosotros las bendiciones de un despertar, que es una regeneración, un reconocimiento, que es el arrepentimiento. O sea, reconocemos que éramos pecadores, o somos pecadores pero arrepentidos. Una apropiación, que es la fe. ¿Nos apropiamos de qué? De la fe. Ya no creemos, ahora tenemos ¿qué? Fe. Una aplicación, que es la justificación. Tenemos que aplicarlo nosotros, creer en la justificación. ¿Quién nos justifica? El Señor Jesús. ¿Cuál es la justificación? Que ya nos perdonó, que ya no somos pecadores, tenemos que creerlo. Aleluya. Pues tienes que aplicarlo a tu vida. Y una activación, que es la santificación. Ahí ya tenemos que luchar. Tenemos que ser activos en la santificación, en santificarnos para que venga ¿qué? El poder de Dios a nosotros. ¿No es Jesús? En Hebreos 6:11 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. A ver, gloria a Dios. ¿Por qué es necesario? Si me acerco a Dios, que crea que le hay. Porque si entonces yo dudo que esté Dios, si yo dudo, hay en mí dudas ante Dios, entonces no puedo tener fe en Él. ¿Me explico? Y cuidado, porque por ahí entra el demonio y entra Satanás a querer mover el tapete, en la incredulidad. Pero cuando te venga eso, inmediatamente convierte a Cristo y inmediatamente empieza a pensar: ¿quién hizo el sol? ¿Quién hizo la luna? ¿Quién te permite respirar? Y entonces ya sales de ese vacío, porque solamente Dios lo puede hacer. Aleluya. La fe es la mano que extendemos para recibir el regalo de la gracia que Dios nos quiere dar. Fíjate nada más en esta acción. La fe es la mano que extendemos para recibir
el regalo de la gracia que Dios nos quiere dar. Si tú no tienes fe, no estiras la mano para recibir. Pero si tienes fe, la estiras. ¿O no es así? Vamos a ver Efesios 2:8. ¿Quién lo tenga? Gloria a Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Fíjate, no del creer, de la fe. Y esto no es de nosotros, porque aún así es don de Dios. Es don que Dios nos regala. Gloria a Jesús. Es por la bondad divina que podemos mover la mano, y es Dios el que da fuerza a la fe para que sea una poderosa realidad en nuestra vida. Amén. La fe es el camino por el cual fluye la gracia. La fe es el medio por el cual puede uno apropiarse la gracia de Dios. Solamente por la fe. Aquí podemos distinguir, es importante distinguir, aunque sea sinónimo, parece sinónimo, distinguir que la fe y el creer no es lo mismo. Amén. Y tenemos muchos ejemplos. El más grande es el 12 de diciembre. La fe trae satisfacción a Dios nuestro Señor y salvación al hombre y a la mujer. Mediante la fe podemos acercarnos a Dios y conseguir su perdón. Amén. Ya lo hicimos, ya lo hemos hecho. Hay tres clases de fe. Una fe basada en hechos comprobados, depende de datos históricos o científicos, es la confianza en algo cuando es evidente. Todos poseemos esta clase de fe, porque siempre buscamos las evidencias, ¿no? Siempre buscamos que no sea mentira. 2. Una fe provisional no es buena, ya que no dura. Puede parecer fuerte, pero no permanece. Mateo 13:21. Aleluya. 13:21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, es una fe que cortita. En cuanto viene algo que no le gustó, ahí nos vimos. Y ya su fe se acabó. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Punto 3. Una fe salvadora. Es llamada la fe en Dios y su poder. Colosenses 2:12. ¿Quién lo tenga? Sepultados con él en el bautismo, en el cual ustedes también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aleluya. Sepultados con él en el bautismo. ¿Usted ya lo hizo? Aquí no lo está recordando otra vez. No, usted no lo olvide. Aleluya. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, ¿o no? Como que los agarraron descuidados, ¿no? No contestó porque no se acuerda si ya resucitó o no. Con él, fuiste resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La fe justifica y redime al creyente. Aleluya.
Romanos 3, 23 al 28. Vamos a leerlo juntos. Romanos 3, 23 al 28. ¿Ves? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados. ¿Qué es de la fe en Jesús? Vean cómo está todo esto. No dice el que cree. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Juntos, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Qué hermoso, ¿no? Ya se está dando cuenta que la fe es más importante que creer. Porque regularmente decimos, sí, yo creo. Sí, crees, pero no tienes fe. Porque la fe se muestra obedeciendo a Dios. Y el que cree, dice que cree, pero no necesariamente tiene que obedecer a Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. La fe justifica y redime al creyente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aleluya. Si entendemos eso, ¿verdad? Que el culpable de que tengamos fe y que seamos salvos es el Señor Jesús. Amén. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, como en la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La fe es más que un sencillo reconocimiento del hecho de que Dios es el Salvador. Aleluya. Dios es el Salvador. Amén. Entonces tenemos que buscar ¿qué? Tener ¿qué? Fe. Y la vamos a distinguir ya. Con esta enseñanza yo espero que ya se distinga. No es creer, es tener fe. Aunque parezcan sinónimos, creer y tener fe, pero no. Porque casi toda la gente de nuestro país cree, pero muy pocos tenemos fe. Amén. Entonces tenemos que meternos esto en el entendimiento para que no, al final del camino, seamos rechazados. ¿Por qué podemos ser rechazados al final del camino? Porque yo creo
oigo pero no obedezco. Por eso. Creo en Dios, pero sigo pecando. No tengo el nuevo nacimiento. Aleluya. ¿O no conozco mucha gente que cree en Dios y hace barbaridad de media? ¿No conoce a alguien? Y si no conoce a alguien, pues ya conozca a alguien. Ya que le hable de la palabra, pues sí. Gloria a Jesús. La naturaleza de una fe salvadora. Su fuente es la palabra de Dios. Romanos 10, 16 al 21. También lo vamos a leer juntos. Romanos 10. Y ahí terminamos. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿cuántos son los hijos de Israel? Primeramente Moisés dice: vos convocarás a Dios con un pueblo numeroso, con pueblo organizado, convocaré a la. E Isaías dice: ciertamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero la dice: todo el que dice manos, un pueblo rebelde y contradictor. ¿Quién es el pueblo rebelde y contradictor? Fuerte lo digo. Israel. ¿Y quién es el otro pueblo? Nosotros los gentiles. Los gentiles, nosotros. ¿Gloria a Jesús? Dios provocará celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, pues provocará ira. Gloria a Jesús. Fíjense cómo estábamos nosotros. Éramos insensatos. ¿Éramos de qué? Silvestre. Y el Señor nos levantó de ahí. Y nos ha injertado. ¿Dónde? En el árbol donde estaban las ramas del pueblo de Israel, las quitó y ahí nos injertó. ¿Gloria a Jesús? Bien. ¿Tiene alguna pregunta? Yo creo que no. Yo creo que la pregunta que se debe hacer no es personal. ¿Creo o tengo fe? ¿Aleluya? ¿Queda claro, no? Ya queda claro que no es lo mismo creer que tener fe. Entonces, esta enseñanza se tiene que dar para que no llegue el momento en que lleguemos al final y lleguemos equivocados. Y aún creyendo en el Señor Jesús, no entremos al reino de Dios. Amén. Entonces tenemos que retomar nuestro camino, nuestro pensamiento en la palabra de Dios. ¿Cuál es la clave? El nacer de nuevo. La clave es el nacer de nuevo. Porque el que nomás cree no ha nacido de nuevo. El que tiene fe ya nació de nuevo. O buscó nacer de nuevo. ¿Gloria a Dios? ¿Ahora qué? ¿Qué es nacer de nuevo? Siempre les pregunto, ¿no? Ya lo digo. Pues es nacer de lo alto, pero nos va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque el inicio del nacer de nuevo es dejar los pecados. ¿O no es así? Porque si no los hemos dejado, no has nacido de nuevo. Y al dejar los pecados, ¿qué está pasando? Te está santificando. Y va a llegar un momento en que Dios te va a ¿qué? Va a ungir, porque ya lo mereces. Te va a dar el ¿qué? La unción del Espíritu Santo.
La unción del Espíritu Santo. Y luego ya Dios, ¿qué va a hacer? Te va a llevar. ¿Cómo dice el Espíritu Santo? Que no va a ser donde tú quieras. Vas a ir a donde el Espíritu Santo te lleve. ¿Y a dónde te va a llevar? ¿Sabes muchos lugares, no? ¿A dónde te va a llevar? Pero seguro que te va a llevar más adentro, a la guerra. ¿Aleluya?